Ok, entonces ahorita justamente lo que va a hacer, vamos a ver lo que sería la economía en el porfiriato. Se denomina porfiriato justamente al periodo histórico aparecido en México comprendido entre los años 1876 hasta 1910, periodo en el que sucedieron grandes transformaciones en la sociedad y cultura mexicana en distintos ámbitos. Ay, se está uniendo alguien. Carmen Flores, no sé quién sea Carmen Flores. Bueno, Buenos días, profesor. buenos días. Sí, sí, lo que pasa es que estaba con el otro examen. No se preocupe. Perdón. Bueno, siendo justamente la figura central en la política mexicana Porfirio Díaz Mori como presidente de la República, quien se reeligió varias veces durante ese tiempo, manteniendo el poder en sus manos ya sea directamente o gobernando de facto a través de los presidentes José María Iglesias, Juan N. Méndez y Manuel González. Bueno, los antecedentes son que tras la permutación ilegal de la presidencia de México por parte de Benito Juárez, luego de las elecciones en las que compitieron Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez, quien aún era presidente, en las que adujo hubo un fraude electoral a favor de Juárez, dio como resultado el plan como resultado la revolución mediante el llamado Plan de la Noria, justamente tratando de sacar a Benito Juárez de lo que sería la presidencia. Pero durante dicho movimiento acaeció la muerte de Benito Juárez, y al ser presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de manera interina. Luego de terminar su periodo interino, trató de reelegirse, dando como resultado que Porfirio Díaz y otros destacados militares idearan y realizaran el plan de Tuxtepec al grito de sufragio efectivo y no reelección. Qué cosas, ¿no? Movimiento que llevaría posteriormente a Porfirio Díaz a la presidencia, convocado a elecciones, luego de las cuales fue elegido presidente de México. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local y a cambio claramente de su lealtad, su concilio con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz al final de un siglo de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente por primera vez en su historia. México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. Se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura, Porfirio Díaz, siendo este reelegido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como Manuel González y otros, así como fortaleciendo el poder ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Ejerció el poder designando funcionarios capaces para la administración del gobierno, otorgando cargos a personas afines a él, en quienes confiaba para el ejército del gobierno, lo que evitó levemente los levantamientos armados endémicos que se daban en México desde su independencia. Desde la consumación de la independencia de México en 1821 por Agustín de Iturbide hasta los primeros años de gobierno de Porfirio Díaz, México había sufrido constantes guerras civiles, golpes de Estado y levantamientos armados, así como intervenciones extranjeras, y es durante el gobierno de Porfirio Díaz que termina ese periodo de guerras endémicas, gracias a distintas acciones que llevó a cabo para ello, como por ejemplo la integración de diversas facciones dentro del gobierno, introdujo a varios elementos opositores, tanto liberales como los conservadores, e incluso incluyó a los imperiales, otorgándoles distintos cargos, ya sea en la administración local o general del país. Esto para generar como una equidad entre los tres bandos, que serían liberales, conservadores e imperiales, para que no hubiera tanto ese conflicto o ese problema de, entre comillas, envidia de querer tener el poder justamente o de envidiar al que lo tiene. La reducción del ejército, luego de obtener el poder, redujo el número de elementos activos del ejército, que por aquel entonces era cercano a 100.000, reduciéndolo hasta llegar a cifras cercanas a los 50.000,
y al mismo tiempo modernizó el ejército, tanto en equipamiento como en instrumentación. Si se dan cuenta, reduce casi el ejército a la mitad, pero el ejército con el que se quedó prácticamente lo mejoró, si lo podríamos llegar a decir de una manera. La represión de cualquier movimiento armado durante su gobierno y para evitar el regreso de guerras intestinas, pues durante su gobierno se reprimía cualquier movimiento armado por parte del ejército, golpes de estado o rebeliones por parte de algún sector de la población, buscando evitar que se extendieran, sofocándoles desde el comienzo. Ejemplo de ello fueron la Guerra del Yaqui en Sonora, en contra del levantamiento de indios yaquis y mayos, y el término de la Guerra de Castas en Yucatán, que había comenzado en tiempos virreinales. Al pacificar justamente lo que sería el país, gran parte de la población regresó a las labores agrícolas y pecuarias, lo que dio aumento a la población y por consiguiente un marcado aumento. Bueno, la sociedad durante el Porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y en lo cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas debido a un afrancamiento. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz, llamémoslo de esta manera, idolatraba justamente lo que sería Francia. Era como el Thomas Jefferson justamente de México. Thomas Jefferson, un personaje muy influyente dentro de la Revolución estadounidense, el cual, de manera igual que Porfirio Díaz, adoraba a Francia y como que Francia era su objetivo de cómo debería llegar a ser un país. Y de igual manera los dos fueron presidentes. Bueno, con esto la población mexicana, la clase media se dedicaba a laborar, tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles de empleos públicos, accediendo a la educación, lo que le permitía un modo de vida mejor que el de la clase baja. ¿Por qué? Porque la clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en esa época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía de subsistencia y estaba mal alimentada. Las duras jornadas labregas apenas aportaban alimentos básicos como para lograr que estas personas se alimentaran de manera correcta. Generalmente se alimentaban de maíz, chile, jitomate, calabaza y frijol. Bueno, justamente la economía. Al ser pacificado el país y cesar los combates en distintos sectores, el territorio nacional comenzaron a tener un auge en varios ramos económicos, tales como la minería, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el enequén, el hule y otros productos que se destinaban a la exportación, principalmente materias primas. Aunado a la buena administración de las finanzas, encabezado por el ministro porfirista José Ibnes Limantur Marquet, quien logró, entre otras cosas, reducir la deuda externa e interna al mínimo y mantener el peso mexicano con un valor superior al dólar estadounidense. Si lo notan, o sea, en esta época hubo tan buena economía que el peso llegó a valer mucho más que el dólar. En cambio ahora es prácticamente impensable. Entonces, ¿qué pasó con esto? Asimismo, la economía se fundamentó en dos vertientes principales. La industria agropecuaria, representada por las grandes haciendas productoras, y la industria, enfocada en las industrias mineras, petroleras y textiles, las que quedaban a manos principalmente de inversionistas extranjeros. Entonces, esto justamente indica que hubo un cierto capital extranjero. Dentro de los cambios económicos hubo una marcada capitalización extranjera, atrayendo inversiones de bancos extranjeros, principalmente, pero también de rubros como la minería, la construcción de ferrocarriles y, bueno, la industria petrolera y la industria textil, siendo principalmente inversionistas estadounidenses, ingleses y holandeses, en ramos petroleros, franceses e ingleses en los textiles, y estadounidenses y alemanes en la industria tanto química como metalúrgica. Esto generó, bueno, toda esta situación económica generó un impulso a la cultura. Durante el periodo del Porfiriato se dio un gran impulso a la cultura, además de impulsar la educación básica
y media se crearon más espacios educativos superiores, así como se daban facilidades para que la juventud porfiriana estudiara en el extranjero, principalmente Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. De la misma manera, se crearon museos, teatros, librerías y centros culturales, además de los centros de enseñanza especiales para la enseñanza de artes tales como música, pintura, escritura y arquitectura. Durante el Porfiriato, justamente, la educación de México tuvo un incremento considerable, siendo promovida por el presidente Díaz y el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra Méndez, quien promovió en 1891 se hiciera obligatoria la enseñanza laica y gratuita de los 6 a los 12 años, lo cual provocó una clara oposición en grupos conservadores, que en su mayoría eran terratenientes, dueños de haciendas y empresarios. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por dar una educación a ese sector de la población, fueron pocos los campesinos y obreros que sabían leer y escribir, siendo dos motivos principales para ello. Uno, las largas y duras horas de las jornadas laborales, las cuales no les daban tiempo justamente de ese estudio. Y las dos, el impedimento que ejercían los grandes hacendados y empresarios, quienes se preocupaban de mantener a la población ignorante para así poderla manipular. Si lo notan, todo esto fue con una tendencia progresista, porque el auge de Porfirio Díaz hubo una tendencia científica en los campos propios de la ciencia, como una ideología en la que, llamémoslo de esta manera, trataba de seguir un camino para que México llegara a ser una potencia. Ese siempre fue como que el ideal de lo que llegaría a ser el gobierno de Porfirio Díaz. Incluso justamente llegó a formar un partido al que se le llamó Los Científicos, cuyos miembros lograron formar parte del Gran Gabinete. Es gracias a esta tendencia progresista que México comenzó a tener grandes adelantos técnicos propios de aquella época, tales como la iluminación eléctrica, el telégrafo, la introducción a los ferrocarriles y otros como la introducción de ascensores a los edificios que comenzaron a ser de mayor altura, así como grandes avances educativos. Gracias al impulso que le dieron los científicos a las nuevas tecnologías y a la capitalización extranjera y nacional, hubo un desarrollo industrial muy marcado, en especial durante la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Pero este desarrollo económico fue de la mano justamente con una cierta desigualdad social. La educación y los consecuentes beneficios no fueron iguales en las distintas capas de la sociedad, a pesar de los esfuerzos encaminados para ello, principalmente a causa de poderes fácticos que lo impedían, como por ejemplo el incremento del descontento de la sociedad. Aunado a ello, los salarios reducidos, así como las largas jornadas de maltrato, los maltratos por parte de los patrones a los obreros y peones, y la subyección de los campesinos a las haciendas mediante las deudas impagables a las tiendas de raya. La desigualdad en los derechos y las vejaciones que sufría la población en general provocaron el surgimiento de movimientos campesinos y obreros armados, que si bien en un principio fueron sofocados, fueron los cimientos de la revolución, que posteriormente surgió encabezada por Francisco I. Madero y varios jefes militares, obreros y campesinos, bajo el lema sufragio efectivo y no reelección, que acuñará el mismo Porfirio Díaz décadas antes. Que, llamémoslo así, que poético que lo que tú dijiste sea con lo que te quiten. Durante el Porfiriato se crearon gran parte de las obras arquitectónicas que en la actualidad adornan amplias zonas del país, en especial en la capital de la República. Ejemplo de ello son el Palacio de Bellas Artes, el cual se retrasó en su construcción debido a la Guerra Revolucionaria, la construcción del Palacio Legislativo, el actual Monumento a la Revolución, que qué irónico que el Monumento a la Revolución estuviera antes que el Monumento a la Independencia, pero cosas que pasan y cosas que se acuñan justamente con esta revolución, el Monumento a Juárez y varios arreglos al castillo de Chapultepec. Pero tal vez el monumento más significativo del Porfiriato es el Ángel de la Independencia, construido para festejar el centenario de la independencia de México en 1910. Bueno, esto sería justamente todo.
Si lo notan, durante el gobierno de Porfirio Díaz se nota principalmente un gran auge o un gran deseo que llegó a tener, en este caso Porfirio Díaz, por tener una sociedad, curiosamente, al contrario de lo que se pensaría por la época. Porfirio Díaz no quería una sociedad iletrada. ¿Por qué? Justamente por esa misma ansia que él tenía de parecerse a Francia, en donde Francia era una sociedad, llamémoslo así, burguesa, una sociedad con una alta cultura, generando así que su sociedad fuera así. Acá, la diferencia es que él no quería que solo una parte de la sociedad fuera así, sino que toda la sociedad fuera así. De esta manera es en la que acuña el hecho de la educación gratuita y laica para todo el sector público. Inicialmente, bueno, de 6 a 12 años. La cosa es que todo eso, pues, se va con los años que han pasado, se ha ido cada vez como que alargando y cada vez dar una sociedad laica y gratuita a un mayor amplio y un mayor rango. La cosa es, ¿qué pasa con todo esto que ejerce Porfirio Díaz? Aunque suene absurdo, tanto progreso que él trajo logró reducir la deuda. ¿Por qué? Porque todo este progreso no lo trajo y no lo pagó exactamente él, sino que lo trajo a base de economía extranjera, la cual le permitió a él justamente dar y apoyar justamente todo lo que serían sus ideas, todo lo que sería, llamémoslo de esta manera, sus ideales, para que de esta manera justamente él pudiera lograr y alcanzarlos. La cosa es, si los alcanzó de una manera extremadamente rápida para lo que se hubiera deseado. ¿Por qué? Porque en esa época no se esperaría que llamémoslo, un país con tantas guerras internas y tan precario en ese momento tuviera tantos avances de manera tan rápida. Sin embargo, Porfirio Díaz lo logró. ¿A costa de qué? A costa de un decaimiento muy grande o una diferenciación enorme dentro de lo que serían las clases sociales. Esto lo hizo, ¿por qué? Porque él veía esto como el hecho de que, bueno, tal vez ahorita las clases sociales se logren diferenciar, pero yo espero que en un punto empiecen a ser cada vez más iguales las clases sociales más adelante. ¿En qué se nota esa ambición? Quiso algo que nadie había pensado hasta ese momento y que los burgueses y que eran las personas que en ese momento tenían el poder, como las personas ricos y los hacendados, no querían. ¿Qué era? Que toda la sociedad estuviera educada. Ellos querían gente ignorante y letrada justamente para poder manipular. Bueno, después de todo esto viene lo que sería justamente su tareita, que su tareita va a ser investigar el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas y de cuáles fueron sus aportaciones más relevantes a la economía del país justamente. Esto porque, bueno, la clase que viene justamente vamos a estar viendo lo que sería el periodo de Lázaro Cárdenas. Bueno, hablé mucho y no sé si tengan alguna duda. No, profesor, está muy bien explicada su clase. A mí me gusta mucho en lo personal. La verdad, yo no había puesto atención en todo lo que pasó y lo que está pasando aún en la actualidad. Y pues qué bueno que hubiera esas prestaciones aquí en México, ¿verdad? De que ya todas las personas pudieran estudiar y que no fuera, que no fuera tan costoso para los jóvenes en las preparatorias y en todos lados, en las universidades. Uh-huh. O sea, son muchos puntos buenos a favor de Porfirio Díaz, pero también mal, porque estaba actuando nada más con clases privilegiadas, ¿verdad? Sí, si lo notan, algo similar hubiera pasado si se concretaba el plan que estaba generando Porfirio Díaz, el plan de la Noira, si no mal recuerdo, con Benito Juárez. ¿Por qué? Bueno, con Porfirio Díaz se genera la revolución justamente y a él es el que lo sacan del poder. Entonces, al final, dentro de lo que es nuestra historia, queda como una figura de, si lo queremos ver de esta manera, como una figura de villano. Y es por eso que actualmente sus restos se encuentran no precisamente exiliados, pero algo así, no me acuerdo muy bien la palabra, en lo que sería Francia,
y no regresan por esa razón a México. La cosa es, yo pienso que si al final el plan de Porfirio Díaz por sacar del poder a Benito Juárez se hubiera concretado y Benito Juárez no hubiera muerto antes, hubiera pasado exactamente lo mismo con Benito Juárez. ¿Por qué? Porque al final él y Porfirio Díaz no llegaron a ser tan diferentes a la hora que asumieron el poder. Simplemente que como Benito Juárez murió antes de que lo sacaran, se le termina viendo como una figura de héroe en la patria, si es así. Exacto, exactamente así es. Eso sí, es cierto. Sí, profesor. Pues también murió también él en Francia, ¿verdad? Ya quedó. Sí, Tenía poco que se había ido, se terminó de porfiriato después de 27 años de estar aquí, de religiéndose. Profesor, la tarea dijo que investigar sobre Lázaro Cárdenas, o cómo era, perdón. ahí está. Investigar sobre el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas y cuáles fueron sus aportaciones más relevantes al país durante este periodo. Investigar sobre, ni veo nada de eso. Investigar sobre sus cosas más relevantes, ¿verdad? Uh-huh. Relevantes. El examen o el parcial lo vamos a hacer ahorita. O ya lo hicieron, yo ni sé, porque me estuve con lo otro. Investigar sobre lo más relevante. Digamos, es Lázaro que antes Cárdenas, justamente di como que la primera media hora de la clase para que ahí pudieran hacer justamente el examen. Si quieren, mira, ahorita no fui. vuelvo a mandar el link. Ahorita lo hago. Sí, Sí. vuelvo a mandar el link aquí por el chat para que pueda hacerlo. Más o menos hasta, yo creo que hasta las 4 no estaría bien. Hasta las 4 terminaría de checarlo. Ok, está muy bien, Doc. Sí. Bueno, Bueno, de lo de investigar sobre Lázaro Cárdenas, ¿y qué más dijo de lo más relevante de él y y sus qué más aportaciones. sobre su vida? Gracias. Bueno, no sé si llega a haber alguna otra duda o podemos dejar lo que sería justamente la sesión aquí. Porque no sé si les estoy Sí, pues robando ya se tiempo de otra terminó la clase. Sí, sí, ya es 11:02. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan Muy bonito fin de interesante. semana. Excelente, Muy interesante. excelente clase, profesor. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. gracias. Que tenga bonito fin. Igualmente. Hasta Hasta la luego. próxima. Gracias. Hasta el sábado.